buscando la verdad en todas partes. ...8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y por un país porque recupere la paz y la seguridad. Saludamos al señor ministro de Economía y Finanzas, economista Pablo Arosemena. Lo invitamos a un diálogo para hablar en el tema de fondo, cómo quedarán las finanzas públicas para la nueva administración y la caja fiscal. Partiendo de un hecho, hay una incidencia última del pronunciamiento popular expresado en las urnas sobre la no explotación en una parte del Yasuní, en el bloque 43, que penosamente siempre observamos sin que haya una alternativa. Si el pronunciamiento era por el sí, simplemente ¿cuál es la alternativa? Que debió la consulta también poner en escena. Aquí hay un hueco fiscal que pudiera agravar la situación. Pero para darle la palabra al señor ministro Arosemena, quiero empezar con un análisis que publica hoy Diario Expreso, que dice: el presidente patea el problema del Yasuní al siguiente gobierno. Ministros dicen que el nuevo presidente deberá decidir entre menos subsidios o más impuestos. Y el Banco Mundial presagia un proceso largo de transición. ¿Cómo quedan las finanzas públicas? Y este tema específico con el que empecemos, de la incidencia de la no explotación en el Yasuní. Ministro, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo muy cordial para ti, para todos los que hacen Radio Democracia y para todos tus radioescuchas y seguidores en las distintas plataformas. En concreto, en el tema de las finanzas públicas, recibimos un país que hace un par de años el principal dato de finanzas públicas es el tema presupuestario. Si acaso había un equilibrio, había superávit o lo contrario, déficit. Y lo que recibimos fue un déficit presupuestario, una situación de déficit fiscal de 7,7 puntos en relación al Producto Interno Bruto. En plata estamos hablando que el faltante de recursos superaba los 8.000 millones de dólares. Tienes ingresos, los gastos superaban los ingresos y ese hueco fiscal era enorme, 8.000 millones de dólares. En las arcas fiscales no había liquidez, lo que sí había era deuda, se le debía a todo el mundo, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las universidades, a la seguridad social, a proveedores. Habían deudas que eran desde 2 gobiernos atrás, de 7 años atrás. Entonces, el primer trabajo consistió en poner en orden esas cuentas fiscales y ese hueco fiscal en 2 años se lo ha logrado reducir de casi 8 puntos del PIB a 2 puntos del PIB, con lo cual cerraremos este año. El otro dato relevante es lo que tiene que ver con la deuda, el endeudamiento interno y externo en relación al Producto Interno Bruto. En mayo del 2021, la deuda en relación al PIB era 61,5%, y este año, al momento de entregar el gobierno, la deuda en relación al PIB será 55%. Es decir, habremos no solamente reducido el déficit fiscal, sino que también habremos logrado reducir considerablemente la relación de la deuda en función del tamaño de la economía. ¿Cómo ha sido esto posible? Primero, el año pasado renegociamos la deuda con China, bajamos la tasa de interés, aumentamos los plazos, liberamos el petróleo que estaba atado colateralizado, generando un beneficio para el Ecuador en flujo de caja de 1.400 millones de dólares. Y este año realizamos el mayor canje de deuda externa por conservación de la naturaleza. Logramos bajar en 1.000 millones de dólares los bonos globales de una deuda de 17.000 millones de dólares a 16.000 millones de dólares. Y por otro lado, hemos logrado que el mundo ponga donaciones privadas de largo plazo por 450 millones de dólares para proteger la reserva de hermandad en Galápagos. Entonces, eso en cuanto a las cifras fiscales. Solamente un dato para complementar el crecimiento económico. Todos saben que hace 2 años la economía no crecía absolutamente nada. De hecho, en el 2020 cayó por el COVID. Pero antes del 2020, en el año 2018, la economía crecía 1%. Y en el año 2019, la economía ecuatoriana creció
0%. Luego, con el gobierno de Guillermo Lasso, la economía tiene en el 2021 un crecimiento del 4.2%, en el 2022 un crecimiento del 2.9%. De hecho, el crecimiento económico del 2.9% del año 2022 supera el promedio de crecimiento económico de Ecuador de los últimos 7 años. Y este año, tanto Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional proyectan que Ecuador va a crecer por encima del promedio regional. El promedio regional en América Latina es 1%, Ecuador estará creciendo por encima de eso. Ahora, en el 2024 hay que tener en cuenta lo que tú mencionabas, Miguel, y es que ya no se va a contar con los recursos que venían de la extracción de petróleo en el campo ITT dentro del Parque Nacional Yasuní. ¿Cuántos recursos entraban a las arcas del Estado? Un promedio anual de 1.200 millones de dólares. Y aquí es importante destacar que esa plata no solamente entraba al PGE, al presupuesto general del Estado, que es administrado por el gobierno central, sino que además esos recursos iban a la CTA, a la Circunscripción Territorial Amazónica, esos recursos iban a los GATS, gobiernos autónomos descentralizados como juntas parroquiales, municipios y prefecturas. Esos recursos también iban en parte a las universidades. Parte de esos recursos servían para la propia importación de derivados de petróleo, para la operación de Petroecuador y finalmente lo que ingresaba al presupuesto para poder realizar inversión social. Estamos hablando de recursos para salud y educación. En total, lo que eran 1.200 millones de dólares, en el tiempo eso ya va a ser cero, porque la extracción de petróleo en el campo ITT va a ser cero, ya no se va a extraer petróleo. ¿Cuánto es lo que producía de barriles de petróleo diario? 58.000 barriles de petróleo diario. Y el petróleo que vende el Ecuador, cuyo marcador es el WTI, actualmente está en un precio de $80, menos un diferencial por la calidad del crudo ecuatoriano de alrededor de $10, tiene $70 multiplicado por los 58.000 barriles diarios por 365 días del año. Tienes una idea del orden de magnitud de esos 1.200 millones de dólares que ya no tendrá el Estado ecuatoriano próximamente, en muy corto plazo. Petroecuador y el Ministerio de Hidrocarburos han informado al país que los estudios para poder hacer el diseño de la desinstalación pueden tomar alrededor de 3 meses, requieren un aval del Ministerio de Ambiente, porque hay que hacerlo con el debido cuidado ambiental, recordando que lo que está invertido ahí en el campo ITT, Miguel, son 2.000 millones de dólares en infraestructura. Eso es lo que hay que sacar. Para verlo en perspectiva, es un tamaño de inversión similar al metro de Quito, aquí en la ciudad capital. Es decir, que lo que se ha invertido ahí a lo largo de los últimos 5, 6, 7 años a nivel país es una cantidad enorme de recursos, 2.000 millones de dólares que equivalen al metro de Quito como infraestructura invertida ahí en el campo ITT. Y desinstalar, ha dicho el Ministerio de Energía y Minas y Petroecuador, puede costar alrededor de 500 a 600 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que ya en el año 2024, el cual pues estamos a la vuelta de la esquina y que coincide con un nuevo gobierno entrante, tendrán que definir cuál va a ser la estrategia de compensación. Todo en la vida se puede resolver, pero es importante conocer las estrategias. En sentido común, pues esto debería venir de una combinación de ingresos, gastos o enfocarse en uno de estos dos factores. Cuando hablamos de ingresos, habría que preguntarle a los que aspiran llevar adelante los destinos de la nación si están pensando en algún tipo de impuesto como compensación, y por el lado del gasto, específicamente el gasto corriente, pensaríamos cuál es el gasto que van a reducir o eliminar. Principalmente lo que viene a la cabeza son subsidios a los combustibles fósiles, justamente para ser coherente con la visión del país de no extraer petróleo. Pero esos son los desafíos que tiene el país y que esperamos que los que aspiran a liderar los destinos de la nación se pronuncien a la mayor brevedad posible de la manera más concreta de cómo pretenden hacer esa compensación. Ministro Arosemena, luego de su análisis, en teoría, el presupuesto del 2024, que lo deberá hacer con el nuevo presidente, ya no deberá contar con parte de estos ingresos del bloque 43 del ITT. Correcto, son ingresos que se van a ir, se van mermando de forma inmediata y desaparecen, ¿no? Esto es similar a cuando el efecto
extraer petróleo, decimos, oye, cayó el precio, ¿no? El extremo para ilustrar, el precio cayó a cero, digamos, y entonces no importa lo que produzcas, no lo puedes vender. Bueno, ahora tienes un efecto no por el lado del precio, sino por el lado de la producción, ¿no? En variable económica P y Q, precio y cantidad. Entonces, al ya no tener esa cantidad que se va a extraer, ya no se va a extraer en ese sector del campo ITT dentro del Parque Nacional Yasuní, por razón de la consulta popular, pues el ingreso evidentemente va a ser cero. Y como decimos, no solamente es un tema que debe de pensar aquellas personas que van a estar al frente del gobierno central, sino quienes ya desde hoy están al frente de gobiernos autónomos descentralizados. Que nadie les sorprenda que juntas parroquiales, municipios, prefecturas, que universidades, que circunscripción territorial amazónica vayan a recibir menos recursos justamente por motivo de que tienes ahora menos renta petrolera, toda vez que ya no se va a extraer petróleo en el campo ITT. Son 3 meses, como ha dicho el Ministerio de Energía y Minas y Petroecuador, lo que toma el tiempo de hacer el diseño de los estudios para la desinstalación, pero estamos hablando que más o menos ya en el mes de enero, pues esos estudios con el debido aval del Ministerio de Ambiente ya estarán, y eso, como decimos, coincide con un nuevo gobierno, y es importante conocer cómo específicamente eso se puede compensar. Nosotros en este gobierno hemos realizado 2 temas muy potentes para favorecer el medio ambiente, pero sin descuidar la generación de recursos. El primero que te comentaba hace un momento, realizamos el canje de deuda externa por conservación de naturaleza. Es decir, nosotros logramos bajar en $1.000 millones la deuda externa, y adicionalmente que el mundo ponga donaciones privadas por $450 millones en un fondo a perpetuidad para proteger la Reserva Hermandad en Galápagos. Esto tomó casi 2 años en realizarse y se concretó en mayo de este año. Y luego lo que también se hizo en diciembre del año pasado, la focalización del subsidio al combustible para el sector industrial camaronero. Entonces ahí tienes 2 ejemplos concretos de lo que ya ha hecho este gobierno para bajar la deuda pública en $1.000 millones y para bajar la presión en el gasto público, en este caso de subsidios, en $224 millones, que era lo que costaba el subsidio industrial camaronero, y todo con una visión no solamente de asignar mayor cantidad de recursos al Frente Social, sino también de tener una práctica responsable con el medio ambiente. Ministro, para estar claros sobre la incidencia del impacto, el dejar de explotar en una parte del Yasuní, bloque 43, aquí no hay opciones, no hay alternativas que no sean o una compensación por el lado del ingreso, o con impuestos, o combinado lo uno y lo otro. Hay que mencionar que alguna de las candidaturas que aspiran a llegar a la presidencia ha hablado, especulado de otra alternativa, que es tomar recursos de la Reserva Monetaria o la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, que es la plata que está en el Banco Central. Ahí vale precisar 2 cosas, lo conceptual y lo legal. Con respecto a lo conceptual, Miguel... si me permite, ministro, este es el pronunciamiento del correísmo que dice tomar los recursos del Banco Central. ¿La candidata Luisa González? Sí, señor, y recordemos que no es algo nuevo, puesto que cuando el socialismo del siglo XXI estuvo en el poder durante más de una década, ya hicieron eso, ya tomaron los recursos de la reserva. De hecho, al día de hoy, la reserva, que está en números gruesos alrededor de $7.000 millones, debería de estar casi en el doble, en alrededor de $14.000 o $15.000 millones, porque los pasivos exigibles, la cantidad de recursos que en su momento el socialismo del siglo XXI le quitó a la reserva, hasta el día de hoy no han sido restituidos. Entonces, lo primero que habría que decir es que ellos ya le sacaron la plata a la reserva y que todavía no la han devuelto, primera cosa. Luego, en esa misma línea conceptual, decir que esos recursos no le pertenecen al gobierno nacional, al gobierno de turno, digamos. Esos recursos le pertenecen a juntas parroquiales, municipios, prefecturas, y vaya usted pues a saber si algún líder de junta parroquial, algún alcalde, algún prefecto le interesa que el gobierno de turno le quite su plata y que luego no pueda girar cheques. Luego esos recursos le pertenecen a la operación
de la seguridad social, que todos coincidiremos que no necesita que le quiten recursos, sino que le den recursos, y finalmente esos recursos en buena medida pertenecen a los depositantes de la banca privada, del sistema financiero, que cuando depositan sus recursos por ley, y como es en cualquier parte del mundo, una parte se conoce como encaje, por prudencia y seguridad va a guardarse el Banco Central. Entonces esos recursos no le pertenecen al gobierno, no le pertenecen a la banca, no le pertenecen al Banco Central, sino a los depositantes, que el central es el custodio de esos recursos. Entonces, lo primero que hay que dejar muy claro es que esa plata, conceptualmente tomarla es un error porque no le pertenece al gobierno de turno. Y lo segundo, que este sentido común está recogido en la ley. Y para ser muy claro, el Código Orgánico Monetario y Financiero vigente, en el artículo 56, prohíbe expresamente que el gobierno central tome directa o indirectamente los recursos que no le pertenecen, que están en la reserva del Banco Central. Entonces hay que aclararlo esto con todas las letras, porque cualquier persona que hable de esto, y el socialismo del siglo XXI ha hablado de esto, lo primero, conceptualmente es un error, lo segundo, es ilegal, y lo tercero, para comenzar, deberían devolver la plata que se llevaron y hasta el día de hoy no está restituida. De cualquier manera, volviendo al tema del Yasuní, hay organismos internacionales como el Banco Mundial que están advirtiendo un proceso largo de transición en este tema del Yasuní. No va a ser tan simple desarmar cuando hay pronunciamientos de los pueblos amazónicos, y por otro lado va a tener su costo también, ministro. Sí, mira, hay varios costos. Hemos hablado de los 1.200 millones de dólares, que es la renta anual que el país deja de recibir, pero no hay que dejar de recordar lo que ya está invertido ahí, alrededor de 2.000 millones de dólares, que tendría que ser como una suerte de costo hundido o una plata ahí muerta. Luego los 600 millones de dólares, que es el costo de desinstalación en el tiempo que toma, que como hemos dicho, de acuerdo a Hidrocarburos y Petroecuador, son 3 meses hacer el estudio para poder desinstalar. Recordemos que debe ser salvaguardando todas las medidas medioambientales, entonces no es aplastar un botón y las cosas se desmaterializan, es todo un proceso. Pero luego también pensemos en la gente que vive ahí, que trabaja ahí y que se sirve de esa industria responsable con el medio ambiente que ha estado existiendo estos últimos años ahí. Por eso en las provincias de Orellana y Sucumbíos el no ganó, es decir, la gente no quería dejar de extraer petróleo. Pensemos que en un taladro trabajan alrededor de 400 personas, y hay un estudio del Banco Central de reciente data, lo sacaron hace una semana, 10 días, donde te explican las decenas de miles de empleos que se generaban alrededor de esta actividad productiva y que evidentemente pues ahora ya no se van a generar. Por eso en su momento hemos dicho que cuando actores de Hollywood, digamos, a continentes de distancia, a países de distancia, desde la comodidad de sus hogares, dicen, bravo, ya no se va a extraer petróleo en este campo ITT, en el Parque Nacional Yasuní, en el Ecuador, pues realmente parece que no están conectados con la realidad que vive el país en cuanto a la generación de empleo social que se da en esas zonas, y luego toda la riqueza que se genera para un país que no es plata para el gobierno de turno. Insistamos que son recursos para salud y educación, pero sobre todo son recursos para la propia Amazonía, para las universidades, para las juntas parroquiales, para los municipios y para las prefecturas, que son los niveles de gobierno más cercanos al ciudadano. Así que en definitiva es un impacto que Ecuador tiene que compensarlo, y esperemos que quienes aspiran a liderar los futuros de la nación tengan la prudencia y la claridad mental para que la compensación, digamos, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Ministro Arosemena, si bien el gobierno, lo ha dicho el presidente, gobernará hasta el último día, sin embargo, si se estima que la nueva administración entraría en diciembre, por un lado tendría que estar el presupuesto para el 2024, por otro, ¿cómo queda la caja fiscal? Hay que pagar el 13º sueldo en diciembre, y también la promesa que de estar en los 4 años hizo el presidente de un aumento de $100 los 4 años al salario básico, y que lo ha cumplido en los 2 primeros años. ¿Cómo quedaría esto?
Sí, mira, de la misma forma que cuando entró el gobierno liderado por el presidente Guillermo Lasso, pues arranca con un presupuesto que te lo deja definido el gobierno saliente. En este caso, el gobierno entrante va a tener un presupuesto prorrogado para su año fiscal inmediato. Eso implica de que ya están definidos proyecciones de niveles de ingresos, de gastos, sin perjuicio de reajustes internos que pueden hacer como te lo faculta la Constitución y la ley. Entonces, la ventaja también debemos de destacar que este gobierno ha sido muy proactivo para efectos de dejar contratados créditos con multilaterales, pensemos con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Corporación Andina de Fomento. Son créditos que han sido contratados, pero que los desembolsos serán desembolsados una vez que entre un nuevo gobierno. O sea, es parte de la proactividad de este gobierno que ha gestionado el presidente Guillermo Lasso. Es decir, no solamente tener recursos para poder cerrar este ejercicio fiscal, sino también dejar ya recursos contratados que sean desembolsados en proyectos específicos y también de libre disponibilidad para el próximo año con el nuevo gobierno, sobre todo teniendo en cuenta el fenómeno del niño. Entonces, esto es parte de la visión de la prudencia y de la responsabilidad. Ahora, esperamos que quienes sigan manejando las finanzas públicas sean personas que, independientemente de la ideología, pues tengan la ideología del sentido común, y esto es trabajar duro por tener una estrategia permanente, que sea no una política de gobierno, sino que la podamos convertir en una política de Estado del orden fiscal. El orden fiscal, Miguel, no es un producto terminado. El orden fiscal es como la higiene personal. Hay que lavarse los dientes todos los días, hay que bañarse todos los días, hay que trabajar por ordenar la economía todos los días. Todos los días hay presiones para desordenarse. Entonces, si logramos mantener como país una senda de orden fiscal, eso va a robustecer la economía pública y eso va a contribuir para generar confianza a nivel local e internacional. Cuando vemos países vecinos, como por ejemplo el Perú, que es un país que el año pasado tuvo caos político, la economía del Perú no se vio sacudida en la medida del sacudón político, cuando pensamos en la cotización de la moneda local del sol en relación al dólar, cuando pensamos en los niveles de reserva de ellos, y eso se debe a una institucionalidad, que hay cosas, hay criterios de sentido común donde se genera una suerte de pacto nacional. Es mi opinión que el orden fiscal debe ser eso, uno de los pactos nacionales donde, independientemente de quién esté dirigiendo la economía, quien nos venga a deshacer lo que se ha avanzado y sigue una trayectoria recta de poner la economía en orden. Falta muchísimo por lograr. No puedes arreglar en 1 año o 2 años lo que ha tomado en destruirse 14 años, pero es un camino que ya está comenzado y esperamos que se siga avanzando en ese camino de mantener en orden las finanzas públicas y también en el camino de inyectar recursos para la reactivación de la microeconomía. Podemos destacar nosotros, Miguel, que el año pasado, 2022, inyectamos la mayor cantidad de recursos desde la banca pública a la base de la pirámide en la historia del Ecuador, específicamente 6.222 millones de dólares. Lo inyectamos desde Banecuador, CFN, CONAFIPS, BEDE, el BIE, 6.222 millones de dólares a casi 3 millones de ecuatorianos que fueron beneficiarios de créditos que iban desde el 1% de interés anual hasta 30 años plazo, hasta créditos de infraestructura para juntas parroquiales, municipios y prefecturas. Eso lo hemos hecho durante el 2022, lo estamos haciendo en el 2023 y es parte de un legado que esperamos que también se continúe, que quien venga mantenga los créditos de Banecuador al 1% de interés anual, que nunca antes se habían hecho, hasta 30 años plazo, porque eso también es clave para la reactivación que tiene que continuar a nivel de la microeconomía nacional. Ministro Arosemena, un tema importante a propósito del Yasuní, ¿quiénes son
los sectores que se han beneficiado, los pueblos amazónicos, los GATS, que hoy dejarían de recibir al eliminarse los ingresos del bloque ITT? Mira, por constitución y ley, las juntas parroquiales, municipios y prefecturas de todo el Ecuador, parte de los recursos que reciben por concepto del modelo de equidad territorial, que es una transferencia que realizamos todos los meses desde el gobierno central para los gobiernos seccionales, una parte de esos recursos vienen en función de la renta petrolera. Entonces, la fórmula es sencilla. Si hay más renta petrolera, se transfieren más recursos. Si hay menos renta petrolera, se transfieren menos recursos. Y básicamente la renta petrolera, a su vez, puede subir o bajar por dos factores: precio y cantidad. Entonces, lo que siempre nos ha estado preocupando como país es el precio, que no lo controlamos, que viene impuesto por condiciones geopolíticas a nivel global. Pero ahora la afectación vendría no por el precio, que no controlamos, sino paradójicamente por la única variable que el Ecuador controlaba, que es la cantidad de producción. Entonces, al tener una menor producción, porque los 58,000 barriles de petróleo diario que se producían, que se han venido produciendo en el campo ITT, pues ahora serán cero. Entonces, esos recursos es lo mismo a que si el precio del petróleo fuera cero. Entonces, al tener menos recursos, habrán menos transferencias de renta petrolera para las juntas parroquiales, municipios, prefecturas. Además, la ley también da una consideración especial para la CTA, que es la circunscripción territorial amazónica, donde hay una suerte de recursos adicionales por renta petrolera, que en este caso pues también se ven afectados. Y luego también tienes el efecto sobre universidades, que también reciben una parte de los recursos provenientes de renta petrolera. Por último, está la afectación en el presupuesto general del Estado, donde tienes los recursos que se destinan principalmente para inversión en salud, en educación, en obra vial y en obra pública en general. Todos estos rubros van a tener menor cantidad de liquidez, debido a que a nivel anual serán 1.200 millones de dólares menos lo que ingresará en el 2024 y en el 2025 y en los años subsiguientes. Además que el 2024 tendrá que generar un excedente de recursos o una reasignación de recursos por alrededor de 600 millones de dólares para poder costear lo que va a significar la desinstalación de los 2.000 millones de dólares, que es la infraestructura que ya está invertida y de alguna forma perdida ahí en el campo ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní. Y Miguel, vale destacar que el campo ITT tiene una extensión de alrededor de 80 hectáreas, que dentro del Parque Nacional Yasuní de 800.000 hectáreas, el campo ITT tiene un tamaño del 0,01%. Sin embargo, ese pequeño tamaño generaba una gran producción, en este caso 1.200 millones de dólares anuales, que ahora ya no van a ingresar a las arcas del Estado. Bien, muchas gracias por atender y darnos estas cifras de la economía ecuatoriana al señor ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Muy amable, ministro. Gracias, a las órdenes. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. Porque es efectivo y de calidad.